Bueno, el tema se llama fitoquímica. En realidad estudio fitoquímica o fitoquímica. No se olvide, ¿no? Que la materia en realidad se llama farmacognosis fitoquímica. Eh, Antes, generalmente, en la malla curricular solamente había farmacognosia, o antes la ciencia en realidad era farmacognosia nomás, y no tenía fitoquímica. Ya farmacognosia entonces termina en la unidad número 5, donde hemos hablado de plantas medicinales, ¿no? Factores que incluyen la formación de principio activo, conservación, tratamiento, cómo identificar, control de calidad, todas cuestiones, donde se venden que generalmente las plantas medicinales, todas cuestiones. Ahí termina farmacognosia. De aquí adelante es fitoquímica, ¿ya? Por eso hoy en día los libros ya vienen, en algunos sigue viniendo todavía libros, por ejemplo, donde dice farmacognosia, ¿ya? Y antes los libros igual venían fitoquímica. Hoy en día ya viene farmacognosia y fitoquímica. Ya, a ver si van a leer Bruneton en la biblioteca que está. Hay libros, ¿no? En la biblioteca, que por supuesto está en el programa analítico que les he enviado. Ahí están los libros que uno puede leer. Pero todavía hay libros que vienen solamente con el título de farmacognosia. Hay también libros que vienen solo con el título de fitoquímica. También hay libros que vienen con el nombre de farmacognosia y fitoquímica. Ya están los dos juntos. ¿Ya? Bueno, en realidad, fitoquímica, ¿qué es? Bueno, fitoquímica, bueno, es otro campo, no es la ciencia que ocupa, dice, de estudiar los compuestos químicos de las plantas. ¿Ya? Bueno, antes, como les decía, eran separadas. Fitoquímica, por ejemplo, solamente estudiaba los compuestos químicos nada más, sin interesar para qué servían. Solamente se dedicaban a aislar e identificar los compuestos químicos, sin saber la aplicación que podían tener. Ahora, entre farmacognosia y fitoquímica hemos dicho que se juntaron, se complementan en realidad, pues, porque si hay una planta medicinal que sirve para curar, entonces supone se debe a un compuesto químico, y ese compuesto químico generalmente lo llamamos principio activo. Entonces, fito significa planta, química, o sea, química de las plantas, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Entonces, si estudian los compuestos químicos de la planta, pero ¿qué estudia de esos compuestos químicos? ¿Ya? ¿Qué estudia de esos compuestos? ¿Qué propiedades físicas, químicas, qué cosas? Entonces, en primer lugar, estudia origen biosintético. Eso significa origen biosintético, cómo se forman esos compuestos químicos en la planta. ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son los pasos para que se forme un compuesto químico o un principio activo? ¿Ya? Y nosotros sabemos, sabemos muy bien que en las plantas los compuestos químicos se forman en realidad partiendo, que eso es lo que más sabemos, todos sabemos eso, partiendo de dióxido de carbono que en el medio ambiente y el agua que hay en el suelo, utilizando la energía solar, que es el proceso fotosintético, empiezan a formarse los compuestos químicos. Entonces, fitoquímica, los compuestos químicos estudia desde su punto de vista biosintético, o sea, cómo se forman, y eso vamos a ver, por ejemplo, en una unidad aparte, todas las reacciones, cómo se forman los diferentes compuestos químicos. De aquí adelante hay más química que botánica, por si acaso. Por eso es que a veces en fitoquímica se necesita un poco de botánica y otro poco de química orgánica 2. Bueno, también se necesita un poco de farmacología también. ¿Ya? Eso era una de sus cosas que estudiaba fitoquímica, de los compuestos químicos. También estudia qué funciones, para qué le sirve esos compuestos químicos a la planta, ¿no? Por esas funciones que cumplen los compuestos químicos de la planta. O sea, ¿para qué sirve a la planta? Ya, eso nosotros ya lo hemos visto, no hemos clasificado por tal vez primados, secundarios.
Los secundarios generalmente se utilizan para interacción ecológica, ¿no? Para que interactúe con otras especies de la planta o otras especies de los seres vivos, plantas, animales, estas cuestiones, ¿no? Y los metabolitos primarios, ya sabes, como fuente de energía y portador de información genética, hay varias cosas que hemos mencionado, ¿ya? También entonces estudia los compuestos químicos desde el punto de vista cómo se extraen los compuestos químicos a partir de esas plantas. Para saber cómo se extraen esos compuestos químicos, entonces, en realidad había que pensar en métodos de extracción, ¿no? En otras palabras, quizás este tema está relacionado con la práctica que han hecho quizás en el día viernes, no sé si lo han hecho, si han pasado la laboratorio. Entonces está relacionado con esa parte. Por eso vuelvo a repetir, antes de fitoquímico, antes era de botánica. Y entonces aquí a los compuestos químicos estudia cómo se extrae. Y para eso tenemos los métodos de extracción. Aparte de extraer, saben bien, cuando uno extrae los compuestos químicos, no siempre se extraen puros. Entonces hay que purificar también los compuestos químicos extraídos a partir de las plantas, ¿no? Y para eso igual tengo que pensar en métodos de purificación, cómo debo purificar. Y de alguna manera purificación, entonces también se ve en la parte orgánica, cómo se purifican las sustancias químicas. Una vez purificados, entonces había que hacer identificación de esos compuestos químicos. Imagínense que he hecho un trabajo de investigación, yo no sé qué compuesto químico he aislado. No sé qué compuesto químico he aislado. Entonces, pero eso yo tengo que identificarlos, ¿ya? Y generalmente se puede identificar a través de propiedades físicas. Por ejemplo, el caso, si yo he obtenido una sustancia sólida, una de las cosas que generalmente para identificar a través de propiedades físicas, el punto de fusión. Se determina el punto de fusión y más o menos se compara con los puntos de fusión que hay, digamos, en algunos libros, revistas, que sea. Entonces, por comparación se podía saber de qué compuesto químico se trata. Y también a veces, con haber unas propiedades químicas, ¿no? Haciendo algún tipo de reacción que me va a dar algún color determinado, porque eso es más o menos parecido a química analítica, igual. Un compuesto químico, ustedes donde han visto los aniones y los cationes, se identifica utilizando algo reactivo. También se utilizan algunos métodos espectroscópicos. Esto ya los métodos espectroscópicos es para identificar en realidad compuestos químicos que no están publicados en ningún lado. O sea, son compuestos químicos que por primera vez se aíslan. ¿No? Por primera vez. No hay, o sea, no hay con qué comparar. Las propiedades físicas y químicas no hay cómo comparar. Entonces, en este caso se utiliza método espectroscópico. Entre los métodos espectroscópicos, ustedes deben conocer ultravioleta, infrarrojo, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de masa. No sé qué eso quizás tiene que tocar en la parte de química instrumental. No sé. Ya, por ejemplo, entonces eso es lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, un compuesto orgánico que siempre ustedes ven en alguna manera, en una materia, es benceno. Benceno es un anillo que tiene tres dobles enlaces. ¿Y de dónde sale esa idea que el benceno tiene esa forma? ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, entonces con esos métodos yo puedo armar cómo es la estructura química. ¿Ya? Bueno, no nos complicaremos tanto. Pero la cuestión hay que identificar. Para compuestos conocidos que en algún momento ya han sido publicados, a veces se identifica solamente con propiedades físicas y químicas. Y si ya le identifique con propiedades físicas, no necesito hacer métodos espectroscópicos. ¿Ya? Entonces, si hay un compuesto químico que es aislado a partir de la planta y no está publicado en ningún lado, entonces significa que es un compuesto químico nuevo. En ese caso, obligatoriamente debe utilizar métodos espectroscópicos.
Una vez ya identificadas las plantas, ya, mejor las plantas, digo, también los compuestos químicos, también se puede evaluar la actividad de la actividad farmacológica o biológica que nosotros llamamos. La actividad biológica es un término general. Entonces yo puedo evaluar algunas actividades biológicas como actividad farmacológica, para qué enfermedades puedo curar. La evaluación de la actividad farmacológica siempre viene acompañada de la actividad toxicológica. Si yo digo que tiene actividad, entonces tengo que también, de alguna manera, conocer también cuál es su actividad toxicológica, ¿no? Entonces, también se puede evaluar eso, ¿no? Aunque ya lo hemos visto, ¿no? En la unidad, no sé qué unidades, la evaluación de las actividades farmacológicas, en realidad hemos dicho, ¿no? Que generalmente se tarda 5 a 10 años, o sea, hay que hacer en diferentes etapas. Por eso estaríamos, en este caso estaríamos hablando de compuestos nuevos, si quieren. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudia fitoquímica de los compuestos químicos de las plantas. Ya, en esta parte, entonces, esta parte de la investigación fitoquímica, esto en realidad, estos son los pasos que de alguna manera ustedes tenían que realizar cuando si nosotros íbamos a hacer actividades o clases presenciales. Habíamos dicho, ¿no? Que se formen grupos de 4 o 5 personas, ¿no? Y habíamos indicado también de que hay que ir a buscarse una plantita, ¿no? Que para poder estudiar. Y las plantitas que tienen que estudiar no tienen que ser una planta conocida, ya es de estudiar, se puede decir la manzanilla. Porque de la manzanilla ya saben para qué compuestos químicos tiene y qué actividad tiene. No tiene sentido estudiar. Tampoco voy a estudiar coca. Ya saben que tiene cocaína y qué actividades tiene, ¿no? Entonces, ya les había dicho que si podía buscarse a una plantita que es muy poco conocido, o sea, dentro de la literatura de plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, yo les podía mencionar, no sé, un toborochi. Para algo sirve toborochi. No sé, una pajarilla. Ahorita hay unas flores que están dando bonitas, por ejemplo, los tajivos, ¿no? Los tajivos en algo se utilizan, parece que no, pero puedo estudiarlas y puedo estudiar algún órgano de la planta, no sé, de los generales de esos árboles grandes se estudia más que todas las cortezas. Puedo estudiar las hojas, puedo estudiar las flores, no sé, ¿no? Depende del interés que yo pueda tomar. Entonces hay tantas plantas que nosotros tenemos en el oriente, realmente no sabemos su aplicación o en qué se utiliza y no sabemos qué compuestos químicos tiene. ¿Ya? Entonces eso es lo que había mencionado. Ahora, de esas plantitas que yo les he dicho que hay que estudiar, ¿qué había que estudiar? Había que estudiar qué compuestos químicos tienen. El objetivo en realidad era qué compuestos químicos tienen y qué actividad puede tener también, para qué sirve. Eso era la idea. A lo menos se hace así en monografía general. ¿Ya? Y generalmente eso es un trabajo de investigación, por eso también metodología de investigación también era uno de los requisitos que había que poner en un formato de investigación. Ese formato de investigación ya saben muy bien que todos, si están en tercer año, ya saben que en segundo año lleva metodología de investigación, donde hay que escribir, ¿no? Plantear el problema, planteamiento del problema, eh, justificación, los objetivos, las hipótesis, marco teórico, que se diseña metodología, etcétera, etcétera. O sea, hay que escribir bajo ese formato, por si acaso, si es que se va a hacer la monografía. Y eso significa que ustedes tienen que saber metodología de investigación, porque no les voy a enseñar metodología, porque no es materia de metodología esto. Solamente es una materia de fitoquímica. Lo que les voy a enseñar es que cómo se puede identificar los compuestos químicos en las plantas y qué pruebas biológicas se podían hacer. Eso. ¿Ya? Bueno, en estos trabajos generalmente, como son grupos de 3 o 5, hacen 1 o 2, el resto mira, pone plátano para
imprimir para algunos lugares, el resto no lo mira siquiera. Pero a veces cuando sale buenos de estos trabajos, porque en quinto año llevan seminario, en seminario igual hay que hacer monografía, ¿no? Entonces a veces presentan el mismo trabajo, pero si no está bien hecho, no hay por qué. Ahora, ¿en qué consiste esa investigación química o fitoquímica de las plantas? En primer lugar, había que hacer una revisión bibliográfica, ¿ya? O sea, cualquier planta que yo quiero estudiar, primero debo indagar un poco, averiguar para qué sí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo debo decir, bueno, generalmente, si yo tendría que, por ejemplo, pondremos, no sé, hace rato que hemos mencionado Toborochi. Yo, bueno, a mí me interesa Toborochi, ¿ya? Pero para estudiar Toborochi, en primer lugar, yo debo averiguar su nombre científico. ¿Ya? Toborochi, todas las plantas tienen su nombre científico, eso lo saben. Con ese nombre científico puedo entrar, digamos, leer a diferentes revistas, ¿ya? O al mismo, digamos, de Google académico, ahí hay varias publicaciones, ya con el nombre científico, por si acaso. No es con el nombre común, porque el nombre común cambia de un lugar a otro. Entonces, con el nombre científico se entra al internet o Google, o sea, donde usted quiera, o en las revistas indexadas, que generalmente son especializadas del estudio de las plantas. Ahí se puede entrar, buscar qué hay sobre Toborochi. Ya que hay sobre, qué estudios hay sobre Toborochi. Eso es por un lado. Por otro lado, también puedo preguntar, no solamente en los libros, sino también puedo averiguar, digamos, aquí en nuestro medio, para ir a preguntar a los médicos naturalistas si alguna vez ha utilizado Toborochi y en qué ha utilizado y cómo ha utilizado, qué parte de la planta se ha utilizado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere revisión bibliográfica, averiguar un poco sobre la planta en sí. Qué compuestos químicos, qué estudios biológicos tiene, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, no solamente sobre sus compuestos químicos y usos farmacológicos que puede tener, también su distribución geográfica, dónde hay, de dónde puedo sacar. ¿Ya? Y aparte de eso, la disponibilidad. Puedo ir a sacar nomás, hay abundante esa planta, puedo ir a sacar. Entonces, a eso se refiere revisión bibliográfica. Cualquier estudio que ustedes tienen que hacer, primero tienen que, si a mí me llama la Toborochi, que voy a ir, está el Tajibo, traigo tantas pajarillas que hay por todos los lados de pajarillas, todas esas cuestiones. Entonces, primero hay que averiguar. Primer lugar, averiguar es un científico. Con el nombre científico, busco en internet, o algunas revistas, o algunos libros de medicina natural, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también puedo preguntar o averiguar a través de los médicos naturalistas, a los abuelitos, a la gente del campo que vive, etc. Es un trabajito, no es fácil. ¿Ya? En eso consiste la revisión bibliográfica. Sin hacer esto, no puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, entonces, por ejemplo, de la manzanilla ya se va a ver digamos, qué compuestos, qué actividades, ya lo ya no, eso ya no es necesario estudiar. Ahora, una vez ya decidí escoger estudiar esa planta, entonces ya lo ubiqué donde están todas las cuestiones. Entonces tengo que ir a recolectar la muestra. ¿Ya? Debo ir a sacar la muestra. No hay que ir al mercado del abasto a ver, véndeme corteza de Toborochi. Y no es así. Porque hay muchos de ustedes, por ejemplo, yo siempre digo a un estudiante, escojan planta, entonces primero van al abasto y ahí qué plantas tiene uno que ellos no conocen también, que digan, de ahí vamos a estudiar esto. Pero eso no sirve. Y vamos a decir por qué. Debe recolectarse dos. Cuando vaya a recolectar la muestra, debe recolectar dos muestras. Muestra científica
Esto es en realidad para hacer identificación botánica. Por más que yo sepa que esa planta es toborochi, alguien tiene que certificar que eso es, y es, porque dentro de los toborochis debe haber varias variedades o especies de toborochi que son parecidas. Pero alguien que tenga que decirme que esa planta es esa. Si no logro hacer esta identificación, cualquier estudio que hagan no me sirve. No me sirve para nada. Por eso esto tiene que ser bien identificado. Y ustedes no lo van a hacer eso tampoco. Aquí en Santa Cruz generalmente se hace aquí en el Museo Nerco y Mercado, en el herbario. Hasta el final, si a mí me interesa estudiar toborochi, en primer lugar hasta puedo decir que la del herbario saquen una muestra, identifíquelo y certifique. Eso es un respaldo que yo estoy trabajando con esa planta que yo había decidido. Mientras si no hay eso, no sirve cualquier estudio que haga. Eso es por un lado. Y por el otro lado, debo sacar una muestra biomasa, o sea, la parte que voy a estudiar, la parte que voy a investigar. Si del toborochi voy a estudiar su corteza, bueno, tengo que traer su corteza. Esta muestra científica significa con qué parte de la planta se identifica más rápido. No sé, con las flores quizás. Quizás no es suficiente con la corteza nomás identificarlo. Quizás tendría que utilizar la corteza, mejor dicho, las flores. Entonces, pero yo tengo dos muestras que tengo que recabar, ¿no? Sacar. Entonces, esta es la muestra biomasa, que es la parte que voy a estudiar. ¿Ya? Pero durante, por eso, ahora viene hace rato que hemos dicho, no hay que ir al mercado, la ramada donde están las plantas. Ya, durante la recolección se debe sacar algunos datos. Lugar geográfico. Hay que anotar de dónde ha sacado esa planta. ¿Ya? Medio natural. Una medio, por decir, a mí me puede decir de Porongo, ¿no? Por decir, lugar geográfico. Y puede ser que medio natural está entre otros árboles, usted está en una pampa, a la orilla de un río, a ese se refiere medio natural. Ya, entonces sabe bien que los compuestos químicos que se forman, mucho depende, ya sabemos, del tipo de terreno, del tipo de suelo. Depende de dónde se desarrolla. Depende de las etapas de desarrollo. Depende de la edad de la planta. Solamente aquí algunas cosas no estoy mencionando. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a ir al Abasto o a la Ramada, lugar geográfico de dónde es acá, uno no sabe. Porque si vas a preguntar a la caserita puede decir cualquier cosa por vender. Igual, peor todavía en medio natural, aunque puedes decir, por decir, si es eucalipto, de Cochabamba traído. Pero medio natural, eso ya no sabe. Tampoco le interesa el saber. Entonces, por ejemplo, un proceso de investigación, entonces uno tiene que ir a sacar la muestra. No mandarlo a alguien. O no ir a comprar a la ramada. Uno tiene que anotar todos esos caracteres. ¿Ya? Por eso es muy importante, porque estas son las etapas de investigación de una planta. Para saber qué compuestos químicos tiene y para saber qué actividad biológica puede tener. Ahora, ¿por qué es importante anotar todos esos datos? Yo, por ejemplo, yo había estudiado cuando hice, porque en realidad yo hice una maestría en esta, por eso ya más o menos un poco sé. Yo hice maestría en fitoquímica. Por eso yo había estudiado dos plantas, porque estudiar más plantas no da tiempo, no alcanza los 2 años, porque las maestrías duran 2 años. No, a lo menos aquí hay, por ejemplo, algunos que están haciendo ya posgrado. Yo conozco que han hecho bioquímica, ahora está en segunda carrera farmacia. Y aquí, por ejemplo, las maestrías generalmente, y algunos que están haciendo, están llevando los módulos, ¿no? Que son 16 materias. Después, cuando terminen las 16 materias, entonces recién va a hacer su tesis, no va a buscar qué tema vamos a hacer. Es cuando hacía yo
mi maestría, desde el primer día que he asistido a clase tenía que hacer la tesis. ¿Ya? Es una dedicación. Entonces yo había estudiado las plantas que nosotros conocemos, ¿no? Tampoco es cosa del otro mundo, tampoco es complicado. Yo había estudiado la corteza del ocoró y del achacheiro, ¿ya? La corteza, no los frutos. Y entonces esa muestra se había sacado de las yungas de La Paz. ¿Ya? Entonces ahí trajeron la corteza y me dijeron que usted va a trabajar con esos dos platos. Bueno, no tiene que extraer, hemos dicho, ¿no? Hay que hacer la extracción, todos esos pasos que estamos haciendo. La extracción, después hemos dicho, después más adelante vamos a seguir viendo. Y entonces ya han extraído, aislado, he extraído los compuestos químicos, he purificado, se ha identificado químicamente y se ha hecho la evaluación de la actividad. Y entonces en la evaluación de la actividad se ha hecho una de las pruebas que ha hecho la actividad antibacteriana, si sirve para matar las bacterias. Y se ha aislado un compuesto químico. En realidad, ahorita todos los antibióticos que nosotros tenemos, generalmente, ¿con qué concentración vienen? Por ejemplo, un antiparasitario, por ejemplo, que conocemos que todos hemos utilizado y saben. Por ejemplo, la ivermectina, ¿con qué concentración viene? Las tabletitas. ¿Alguien sabe? No, no adivines. 6 miligramos, doctor. De 6 miligramos cada tableta. Entonces significa que en el organismo tiene efecto hasta 6 miligramos. ¿Ya? Igual entonces en cada los antibióticos, igual vienen así por concentraciones, cuántos miligramos. Entonces, por ejemplo, hay un antimicótico, por ejemplo, fluconazol. ¿Saben con qué concentración viene? 200 miligramos. Es más o menos 200 miligramos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la actividad o el efecto que produce son en gramos. Algunos son 6 miligramos, que en este caso la ivermectina, en este caso el fluconazol con 200, y así hay algunos con 500, depende, ¿no?, del tipo de medicamento. Sí, viene también de 150. Viene también, ¿no? Entonces, pero lo que sí hay que entender es que el efecto que tenía está en miligramos, ¿ya? Pero yo el compuesto que yo había aislado era para bacterias, para algunos tipos de bacterias, que ya no me acuerdo. Ya, pero funcionaba hasta nanogramos. Nanogramos. Pues más o menos se pueden imaginarse las cantidades pequeñas que eran, porque después de miligramos vienen los microgramos. Después de los microgramos recién vienen los nanogramos, ¿no? Entonces parecía que era una actividad súper potente, ¿no?, contra las bacterias. ¿Ya? Pero todas las pruebas que nosotros aquí hacemos en Bolivia, es que nadie no te cree. Ya nadie no te cree. Si usted cree que esa planta era interesante, ha logrado aislar un compuesto que es súper potente, entonces había que mandar a otro país para que ellos verifiquen. Y había que verificar. Entonces, a mí hemos dicho que los metabolitos secundarios se encuentran en pequeñas cantidades. Yo de 1 kilogramo de corteza parece que había aislado, no sé, un gramo, parece. Ya, pero de ese 1 gramo ya había hecho tantos estudios, ya no tenía para mandarlo a ver. Ya, entonces había que ir a recolectar de nuevo, otras a extraer. Y ya no lo pillé el compuesto. Ya desapareció. ¿Eso qué significa? Que esa planta, o la muestra, que la segunda vez que he ido, ya no ha cumplido todas las condiciones que lo había recolectado en la primera. Por eso es muy importante anotar todos los datos, para de manera cuando yo vuelva a recolectar otra muestra, otros estudios que se podían hacer, entonces
en lo posible recolectar plantas que mantengan los principios activos, que tengan los mismos compuestos. Entonces ahí murió el trabajo. ¿Tiene actividad? Tiene actividad. Pero no había sido como yo pensaba que habíamos determinado. Por si acaso, tampoco lo he hecho aquí por la actividad, porque esta investigación fitoquímica no es multidisciplinar. Aquí intervienen los botánicos, por ejemplo, los que van a sacar la muestra, vienen ahora los químicos, qué sé yo, que hacen la extracción de los compuestos, purificación, todo esto lo hacen los químicos. De ahí hacen los bioquímicos, la evaluación de la actividad biológica, entonces entran los médicos, etcétera, etcétera. Ahí va, es multidisciplinario. ¿Ya? Entonces, estas investigaciones no solo hacen una sola persona, no corresponden solamente al guardia seguro. ¿Ya? Por ese motivo es importante anotar todo eso. ¿Ya? Aunque nos hemos alargado mucho hablando de eso. Después una vez Doctor, ya ¿puede está. regresar a la anterior diapositiva? Perdón que lo corte. Anterior de esa. Muchas gracias, doctor. Entonces, una vez recolectado, hay que secar. ¿Ya? Bueno, una vez recolectado, hay que secar. A pesar de que en el secado nosotros sí hemos hablado en el tema de tratamiento y conservación de las drogas vegetales, de las plantas medicinales, ¿no? Ahí hablamos, aquí había dos métodos, un método natural, dentro del método natural tenemos al sol y bajo sombra, y tenemos el método artificial, cuestiones, ¿no? Con eso no nos metemos, a pesar de que hemos hablado. En este caso de plantas que se investigan sus compuestos químicos y su actividad, el secado se debe hacer a temperatura ambiente y bajo sol. No hay otra alternativa. Porque si voy a secar a calor con calor artificial, entonces voy a subir la temperatura. Y a veces hay muchos principios activos que se degradan con la temperatura. Por ese motivo, entonces es mejor asegurarse no calentar. Por eso se hace un secado natural bajo sol. Ahora, el secado no siempre debo secar también. No siempre, para extraer sus compuestos químicos, no debo secar siempre. ¿Ya? Me van a hacer acordar cuando llegamos a factores de extracción, por si acaso voy a retomar ese punto, ¿ya? No se van a olvidar porque ahorita no van a entender. Por si acaso, me van a hacer acuerdo cuando llegamos a factores de extracción. Entonces, estoy diciendo, en este caso estoy mencionando que hay que secar. Si hay que secar, entonces, hemos dicho, a temperatura ambiente bajo sombra. Pero también estamos mencionando que no necesito secar. Y eso vamos a hablar cuando llegamos a factores. Después había que hacer la trituración. Bueno, hay que moler o picar un poco la muestra vegetal. Y la muestra vegetal, generalmente, esto tengo que picar para que la extracción sea mucho mejor. Mientras más picado sea, más triturado, más pequeños sean los tamaños de las partículas, la extracción va a ser más eficiente, ¿no? Se va a extraer todos los compuestos químicos. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Tiene como la finalidad de reducir el tamaño de la muestra para facilitar su extracción o para sacar sus compuestos químicos. Para eso es lo que se hace la trituración. Bueno, para triturar hay diferentes técnicas. Eso depende de qué parte de la planta quiero triturar, qué parte de la planta, ¿no? Y cada parte de la planta tiene diferentes propiedades. Algunos son duros, algunos son medio elásticos, fibrosos, algunos son quebradizos, etcétera, etcétera. No depende mucho qué método puedo utilizar para triturar. Bueno, en ese laboratorio nosotros lo que hacemos es, si ustedes se dan cuenta, puedo agarrar cuchillo con cuchillo picar o con machete si es dura, ¿no? O sea, imagínense las hojas. Las hojas, si ustedes quieren triturar con la mano nomás, se puede triturar, ¿no? Ahora, si agarran la corteza, pues eso no lo hacen con la mano. Por lo menos
con cuchillo o con machete hay que picar, y así. Y si yo quiero triturar una semilla, no sé, y ya no necesito cuchillo, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, los métodos de trituración, hay trituración por compresión, o sea, presionándolos. Este método generalmente se utiliza para los frutos o semillas que son quebradizos, que se quebran fácilmente. El mecanismo como tritura, entonces por presión, presionándolos, apretándolos si quieren. Bueno, el equipo que se utiliza es el molino de rodillos. Eso es lo que aprieta. Bueno, es el molino de rodillos. Entonces aquí yo tengo, si quieren así, como dos. Estos son macizas, por si acaso, son dos así como cilindros metálicos, ¿no? Por si acaso, que estos giran en sentido contrario. Entonces, como están girando en sentido contrario, se pone arriba la muestra que son más grandes. La distancia entre los dos rodillos puedo regular dependiendo hasta qué tamaño quiero que triture, o con qué tamaño. Entonces, eso ya generalmente se puede regular. Entonces, como están girando, esos granos para que pasen tienen que quebrarse. Y pasar los chiquititos y los grandes tienen que quedarse arriba. Entonces, eso lo presiona, ¿no? Así se reduce el tamaño. Entonces, tenemos otra trituración por impacto, o por golpe, si quieren llamarlo así. Esto es lo mismo para frutos y semillas que son quebradizas, por impacto o golpe. Y esto se utiliza el método de molino, o el molino, el equipo se llama molino de martillos. ¿Ya? Igual aquí esto tiene una tolva. Bueno, esta es una tolva, ¿no? Que, como un bandeja grande, así. Entonces ahí se ponen los granos o las semillas. Bueno, aquí entra, aquí si ustedes se fijan, esto es un eje que está colgado unas aspas. Y esas aspas que giran con cierta velocidad. Al girar con cierta velocidad van golpeando los granitos, si quieren llamarlo así, y al golpearse que van quebrando. Y abajo tiene como una especie de un tamiz. Entonces, cuando llegan a cierto tamaño, entonces van pasando abajo. Ese es el trituración por impacto o el molino de martillos. Tenemos trituración por fricción. Igual en este caso para drogas quebradizas. Bueno, el mecanismo es por fricción y se llama molino de bolas. En este caso el molino de bolas, si ustedes se fijan, esto es un cilindro, es un hueco. Ahí adentro está la muestra, si quieren llamarlo así. Ahí los pequeños son la muestra, los granitos. Y estas, las otras bolas, son bolas macizas, metálicas. Todas son bolas macizas. ¿Ya? Entonces, este cilindro va girando. Si ustedes se fijan, va girando en ese sentido. Al momento de girar en ese sentido, entonces la muestra vegetal que al principio estaba así, entonces al momento que gira, entonces suben un poco. Van subiendo, entonces cuando no va a llegar hasta la punta, si acaso hasta ahí no va a llegar. Entonces van resbalando. Van resbalando y de paso, eso dentro, entre medio de las bolas, entonces existe una fricción. Algunos las bolas que están arriba pueden caer también al caer tranquilo. Ese es el método de bolas, ¿no? O de fricción. De ahí tenemos trituración por corte. O sea, en este caso se utiliza por corte, como dice, tiene que tener cuchillos. Pero en este caso se utiliza para las cortezas, para las raíces, ¿ya? Y otros que generalmente que son fibrosas.
Un ratito ya. Me están llamando. Ya, entonces, este método de trituración por corte es para las partes que son fibrosas, ¿no? Las cortezas, raíces, tallos, todas esas cuestiones. Bueno, el mecanismo es por corte. Bueno, el equipo que se llama el método de cuchillas. Más o menos es parecido a la licuadora, ¿no? Porque igual la licuadora tiene sus cuchillas, ¿no? Aunque son chiquititas, pero sirve para cortar. Es lo mismo. Y entonces ese método de molino de cuchillas, bueno, aquí no se ven las cuchillas, ¿no? Pero esos son los métodos para triturar. Bueno, en el laboratorio esto es más o menos ya para triturar cantidades ya razonables, ¿no? Nosotros en el laboratorio generalmente, y vuelvo a repetir, generalmente nosotros trituramos las hojas con la mano, no lo escurrimos con lo estrujamos con la mano, las hojitas, ¿no? Se trituran. Y generalmente las raíces, los tallos, hay que, como les decía hace rato, con cuchillo, con, qué sé yo, con machete hay que triturar lo más pedacitos posibles. Pero es solo método de trituración. Una vez triturado, entonces hay que hacer la extracción. ¿Ya? La extracción, bueno, en realidad es como su nombre dice, es sacar o quitar, ¿no? Los compuestos químicos que tiene en la planta. Eso significa extracción. ¿Ya? Entonces, sacar o quitar los compuestos químicos que tiene la planta. Pero esto tiene que ser de la forma más selectiva y completo posible. Sí, siempre la idea es eso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los factores que influyen en la extracción. Esa es la práctica que han hecho, por si acaso. Los factores que influyen en la extracción. ¿De qué depende que los compuestos químicos se pueden extraer? En primer lugar, depende del tipo de solvente. ¿Ya? Del tipo de solvente.
Saben bien que yo puedo tener, eso ustedes ya lo han visto en química por todos los lados, hay que tener diferentes solventes, Hormiga, ¿verdad? diferentes tipos de solventes. Quizá el solvente que más No, nosotros, no, en ese momento no hay más. ya el solvente que más conocemos y es más abundante es el agua, ¿no? Es el agua. ¿Qué otro solvente ustedes conocen, por ejemplo? Para que yo no sea el único que él sabe lo todo. ¿Conoce algún otro solvente? Que sirve para disolver, porque extraer significa disolver los compuestos químicos. ¿Conoce El algún solvente? El etanol. El etanol, el alcohol etanólico, también puede ser el metanol. ¿Otro? El éter de petróleo. Éter de petróleo. ¿Qué más? Acetona. Acetona, que todas las mujeres utilizan. Todas las mujeres utilizan para despintarse las uñas. Eso es un solvente. Y así, si ustedes vamos a nombrar, hay diferentes tipos de solventes. Bueno, yo les pregunto, sus uñas que están pintados, generalmente se disuelve con acetona. ¿Sale con agua? ¿La pintura de su uña puede salir con agua? No, no sale. Cuando uno lava mucha ropa o agarra mucha agua, sale, doctor, con agua. ¿Ya? Con agua, si yo quiero sacar, tengo que raspar la uña. En realidad, no lo disuelve la pintura, el agua. Lo que disuelve a la pintura es la acetona. ¿Ya? Pero ¿eso qué significa? En otras palabras, extraer los compuestos químicos es disolver los compuestos químicos. Y cualquier solvente, como dicen, ¿no? Para extraer, porque dentro de eso que hemos mencionado, éter de petróleo, etanol, otras cuestiones, la diferencia en qué está entre esos solventes está en la polaridad, ¿no? Por ejemplo, éter de petróleo es un solvente apolar, mientras que el agua es un solvente polar. Eso me imagino que han visto ya en química orgánica en algún lugar, ¿no? La polaridad de los solventes. Generalmente un solvente polar, mejor dicho, un solvente generalmente disuelve a su, un solvente disuelve a su semejante, semejante a su semejante, si quieren llamarlo así. Un solvente apolar va a disolver un compuesto apolar. Un solvente polar va a disolver un compuesto polar, así. Semejante a su semejante. ¿Ya? Entonces, la extracción de los compuestos químicos, por lo tanto, depende mucho del tipo de solvente. En las plantas yo puedo encontrar también diferentes tipos de compuestos químicos. Puedo encontrar compuestos apolares, si quieren así generalmente aquí nos llamamos compuestos apolares, todo lo que son los hidrocarburos. Hidrocarburos significa que hidrocarburos están constituidos de carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno están unidos por enlace covalente. A eso lo llamamos compuestos apolares. Y los compuestos polares generalmente están unidos por enlaces iónicos. Entonces, en una planta también puede haber ese tipo de sustancias. Una mezcla de todo un poco. Entonces, de una planta para extraer todos sus compuestos químicos no puede utilizar un solo solvente. Generalmente se utilizan varios solventes. Por ejemplo, si voy a utilizar éter de petróleo, ya les he dicho. Solamente voy a extraer todos los hidrocarburos, todas las grasas y aceites, nada más. Y otros hidrocarburos que podría estar ahí. ¿Ya? Ahora, los compuestos polares no lo puedo extraer con éter de petróleo. Para eso se utiliza agua, ¿no? Por eso se hace una inclusión, para eso se hace un cocimiento. Entonces, el agua disuelve otra clase de compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces es muy importante el tipo de solvente que voy a utilizar para extraer los compuestos químicos. Ahora, voy a retomar, aunque no me han hecho acuerdo, del caso del secado. Hace rato les había dicho. Para extraer los compuestos químicos hay que secar, ¿no? Era uno de los pasos. Ahora les había dicho que no es necesario secar siempre en todos.
secar o no secar la planta para extraer sus compuestos químicos. Depende qué tipo de solvente voy a utilizar para extraer. Ahí he mencionado que tengo que secar. Si voy a secar, tendría que utilizar un solvente, que en este caso sería éter de petróleo. ¿Ya? Si voy a utilizar agua, ¿para qué voy a secar? No necesito secar. O si voy a utilizar una mezcla hidroalcohólica significa una mezcla agua y etanol, tampoco necesito secar. Ahora, generalmente, ¿para qué secamos? En este caso hemos dicho, si voy a utilizar el solvente éter de petróleo, ¿para qué se seca? Sabe bien que éter de petróleo con agua no se mezcla. Bueno, éter de petróleo, sino para las personas que no conocen, es lo mismo que la gasolina. Generalmente éter de petróleo nosotros en el laboratorio tenemos, porque para comprar es una sustancia controlada en primer lugar, éter de petróleo. Generalmente el éter de petróleo se compra con el permiso de juez CCN, de sustancias controladas con eso. Cuando termines de utilizar, otra vez hay que ir al informe en que has utilizado, es un trámite largo. Y para evitar esas cosas, generalmente nosotros lo que hacemos es compramos gasolina, unos 20 pesos, y lo destilamos. Y destilamos y sacamos, generalmente de 5 litros, sacamos 1 litro de éter de petróleo. Entonces, la gasolina es un solvente apolar. Con agua no se mezcla. ¿Sí o no? Entonces, extraer, ¿qué significa? Hemos dicho disolver los compuestos químicos que tiene una planta. Ahora, si voy a echar éter de petróleo de una planta fresca, ¿va a extraer o no va a extraer? No. No va a extraer nada. En primer lugar, para extraer, para disolver los compuestos químicos, tiene que penetrar a los tejidos, ya sea de las hojas o de las cortezas. Tiene que penetrar los tejidos, ese solvente para disolver. Porque no se olviden que la planta fresca tiene agua. Entonces, el agua que tiene la planta fresca, entonces no va a permitir que el éter de petróleo penetre y lo disuelva. Por eso es lo que secamos. Lo que secamos, entonces, primero sacamos el agua, desalojamos el agua, después recién metemos en éter de petróleo y ahí recién éter de petróleo penetra y puede disolver los compuestos. ¿Ya? Entonces, generalmente, eso lo pregunto siempre en el examen. Ya en la extracción de los compuestos químicos, yo digo, ¿siempre se debe secar las plantas? Explique y justifique. Preguntas. ¿Ya? Entonces ya les sé, ya la respuesta se los he dado. ¿Ya? Entonces esos son entonces uno de los factores de los cuales depende la extracción de este tipo de solvente. ¿No? Yo podría considerar un solvente ideal. Por si acaso no hay solventes ideales. Pero, ¿cuáles serían las características de un solvente ideal? Entonces, ahí tenemos que sea eficiente. Eficiente significa que lo extraiga todo. ¿Ya? Eso significa. Y para extraer no hay ningún solvente que pueda extraer todo. ¿No? Después, selectivo. Selectivo que solamente extrae un compuesto químico. Por la parte que me interesa nomás. No necesito extraer el resto de los compuestos químicos. Estabilidad química. Significa estabilidad química, significa que no reaccione con los compuestos químicos que tiene la planta. O sea, el solvente que no reaccione con los compuestos químicos de la planta. Facilidad de eliminación. Generalmente, entonces, una vez cuando yo utilice como disolvente para extraer los compuestos químicos, el disolvente debo volverlo a eliminar. Bien, por ejemplo, en este caso, nosotros, lo que estamos más familiarizados es siempre, les hablo de manzanilla, o el té, que toda la vez, siempre, todos los días algo se utiliza. Ahí en este caso, entonces, ahí nosotros que estamos haciendo una extracción, si quieren llamarlo así, con agua, el solvente es el agua. En caliente nada más, estamos extrayendo con el agua. ¿Qué significa? En el agua están disueltos los compuestos que tiene el té o la manzanilla. Depende de qué es lo que hace. Entonces está en el agua. Entonces a veces, eso es el extracto
Ahí se llama extracto acuoso. Cuando yo extraigo con agua, se llama extracto acuoso. Si extraigo con etanol, se llama extracto etanólico. Si extraigo con éter de petróleo, extracto etero, así se llama. Depende de qué solvente es lo que uno utiliza, pero eso se llama extractos. Ya generalmente entonces, por ejemplo, si yo hago un extracto etéreo, ¿ya? Y si yo quiero utilizar los compuestos químicos que he extraído, no voy a tomar con éter de petróleo más. No lo voy a hacer. No se puede tomar éter de petróleo. O si voy a tener un extracto etanólico, no voy a tomar alcohol. ¿Sí o no? Lo que tomamos es el extracto acuoso, que bueno, es el agua potable que nosotros no hay ningún problema, ¿no? En ese caso, entonces, si yo quisiera utilizar los compuestos químicos del etéreo etanólico, el alcohol debo eliminar, o el éter de petróleo debo eliminar. ¿Ya? Entonces, un solvente ideal se refiere a la facilidad de eliminar. Y la facilidad de eliminar, ¿en cómo voy a saber que con este solvente voy a eliminar más rápido, pero el otro va a tardar más? Eso depende de la temperatura de ebullición del solvente. En este caso del agua, su temperatura de ebullición es 98 a 100. O sea, si yo quisiera eliminar un extracto acuoso, debo hacerlo hervir o debo calentar. Ahí en mi principio de actividad se degradó. Mientras que si yo hago un extracto etéreo, la gasolina sabe bien que se evapora así, sin necesidad de hacer nada. Es decir, que su temperatura de ebullición es baja, pero es más fácil de eliminar. Igual el alcohol que hierve a 78 grados centígrados es más fácil de eliminar que el agua. A eso se refiere facilidad de eliminación. No tóxico. Por supuesto, los solventes que utilicemos en lo posible que no sean tóxicos. En química orgánica, ¿qué solvente utilizan más? A ver, ¿alguien me puede decir? Hola. El etanol. Aparte de etanol. El ácido acético. El ácido acético, ¿será que se puede considerar como solvente? El ácido acético debe ser más como reactivo. Alcohol. ¿No? Eso es etanol, lo que decía hace rato. Ácido sulfúrico. Eso es reactivo también. Benceno. Benceno. Benceno es otro de los solventes que se utiliza harto en orgánica. ¿Ya? Y el benceno es muy tóxico. Por eso cuando hace algunos experimentos con benceno, generalmente esos ambientes deberían estar bien ventilados o no debe estar uno mucho tiempo. ¿Ya? Si no se puede intoxicar. Y de hecho se ha hecho algunas investigaciones así en los laboratorios donde se maneja el benceno, donde se manipula, entonces hay un grado de toxicidad, digamos, que generalmente que las personas sufren de eso. Entonces es tóxico. Entonces en este caso es más fácil, como dicen, ¿no? Mejor si uno trabaja con solvente que no sea tóxico. Que no contamine el medio ambiente. Bueno, el benceno contamina el medio ambiente. Bueno, todos contaminan. Pero los solventes más contaminantes, más inconvenientes de utilizar son los compuestos clorados, como en el caso de cloroformo, que es otro solvente. El diclorometano. O sea, todos los compuestos solventes que son clorados, que en su estructura tienen cloro, generalmente son muy dañinos para el medio ambiente, principalmente para el ozono, para la capa de ozono. Disponibilidad y barato. Bueno, en este caso, el solvente es mientras más disponible haya, se supone que va a ser más barato, ¿no? Entonces, esas son algunas características de un solvente ideal. Pero vuelvo a repetir, no hay solventes ideales. Bueno, algunos solventes que nosotros utilizamos en el laboratorio. Lo estoy mencionando no solamente algunos. Ya, éter de petróleo, que algunos hace rato ya han dicho algunos, éter de petróleo, hexano, diclorometano, ciclohexano, benceno, cloroformo, acetato de etilo, diclorometano, acetona, que es lo que utilizan, etanol, metanol. ¿Ya? Esos son algunos, ¿ya? Que uno puede disponer.
De esos solventes, el único que es más barato y no es tóxico es el agua. Pero si ustedes se fijan, podemos ver otras características que tiene cada uno de los solventes. Aquí, entonces, ahí donde dice polaridad, ahí indica el grado de polaridad que tiene cada uno de estos solventes. ¿Ya? El éter de petróleo, su polaridad es 1.8. Y a este generalmente nosotros consideramos solventes apolares, ¿no? Y el otro extremo es el agua, 72,3. Si lo mezclo entre los dos extremos, generalmente no se van a mezclar. Quizás hasta con hexano también no se mezcla, con ciclohexano, con benceno también no creo que se mezcle todavía con agua. Generalmente se mezclan cuando las polaridades son parecidas. Ahí recién se mezcla. Si no son parecidas, no se mezclan. Por eso se llaman también líquidos no miscibles. ¿Ya? Entonces ahí están las polaridades. Entonces en este caso, si ustedes se fijan, el solvente más apolar o de baja polaridad es éter de petróleo. Y el solvente más polar es el agua. ¿Ya? Aquí nosotros generalmente es temperatura de ebullición. Aquí el éter de petróleo le puse entre 30 y 60 porque hemos dicho como nosotros vamos a destilar de la gasolina. Entonces la destilación no se va a producir a 30 grados porque generalmente ya la gasolina a temperatura ambiente no empieza a evaporar, sino que está hirviendo. Entonces, generalmente a 30 grados ya hierve harto. Generalmente tienen que calentar más o menos hasta llegar a 60. Ese níquel de petróleo no es un solo compuesto químico, son varios compuestos químicos. Por eso su temperatura de ebullición varía entre 30 y 60. Pero aún así, a 30 y 60, a temperatura ambiente se evapora. Hexano, entonces 69, diclorohexano 81, benceno 80, cloroformo 61, acetato de etilo 76, diclorometano 40, acetona 56, y ustedes se fijan, se evapora muy rápido el acetona, porque si lo dejan destapado su frasquito para despintarse, se seca en un rato. Etanol 78, metanol 65, agua así. O sea, ¿esto para qué me sirve? Todo esto a mí me sirve que está relacionado con la facilidad de eliminación. Entonces, yo puedo escoger cuál de los solventes es más fácil de eliminar. Por supuesto, también está en función de la polaridad que compuestos químicos. Y también tiene otras características, en este caso, esos solventes, que son el éter de petróleo, hexano, pues el ciclohexano son hidrocarburos. Los hidrocarburos saben que son inflamables. Benceno, cloroformo son tóxicos. Bueno, el acetato de etilo, diclorometano igual son inflamables. El acetona, etanol, todos son inflamables. El metanol también es tóxico. El único solvente que es potable es el agua. Y todos estos solventes son sustancias controladas, a excepción del agua y del etanol, que generalmente acá se tiene una venta libre. ¿Ya? Hasta metanol puede tener venta libre. Después el resto puede ser que se venden en pequeñas cantidades, pero son sustancias controladas. Entonces nosotros para extraer esta planta que hace rato estamos tratando de investigar, como hemos dicho, la planta puede tener compuestos apolares como compuestos polares, obviamente. Entonces, y aparte de eso, siempre viendo la disponibilidad y el costo de cada solvente, generalmente nosotros para extraer los compuestos químicos utilizamos 3 solventes. Tres solventes. Uno de baja polaridad, que en este caso es éter de petróleo, que puedo destilar, hemos mencionado. Y el otro extremo es, digamos, el agua. Que significa, si voy a utilizar éter de petróleo, voy a disolver o voy a extraer todos los compuestos apolares. Y si voy a utilizar agua, voy a extraer todos los compuestos polares. Entonces, tendría que otro solvente que yo tengo que utilizar sería un solvente que tenga una polaridad intermedia entre esos dos valores. En este caso, podría utilizar metanol, que más o menos está al medio, o el etanol. ¿Ya? Pero el metanol es más caro. ¿Qué caro es?
Por eso generalmente nosotros utilizamos los 3 solventes, éter de petróleo, etanol y agua. Eso es generalmente esos 3 solventes por las polaridades que son diferentes. Uno es más bajo, otro es muy alto y otro es muy bajo. Y aparte de eso, por el costo. ¿Ya? Entonces, en la extracción, en la investigación, generalmente se puede utilizar. Entonces, utilizamos nosotros estos 3 métodos. Hay otras formas también de extraer, no necesariamente lo que estoy indicando ahora. ¿Ya? Entonces, esos son solo los solventes y sus características que tienen. Entonces, uno de los factores, hemos dicho el tipo de solvente. Hemos terminado de hablar de solvente. ¿Ya? Otro de los factores es el estado de agregación de la planta, el tamaño de la partícula. Para eso habíamos triturado, no se olviden, ¿no? En las prácticas que han hecho, si ustedes se fijan, en las prácticas que han hecho en el viernes, han utilizado éter de petróleo, han utilizado agua, no sé, acetona más, no sé, han hecho las prácticas, ¿no? Con hojas de coca y semillas de urucú, para saber en qué solvente se extrae mucho mejor. ¿Y cómo puede saber que se extrae mucho mejor? En este caso de semillas de urucú, hemos dicho, se puede saber a través de colorimetría visual. ¿Han hecho esa práctica? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, A ver, el semilla de urucú, ¿con qué solvente se extrae mejor? Jeje, ya no estaba en la práctica. ¿Quién me puede decir con qué solvente se ha extraído mejor? Me parece que no estaba en la práctica. O no llegaron a llegar. Con O sea, hidróxido de sodio. no. Con acetona. La acetona cuando hubo la extracción de Ya, con acetona. tritura, cuando es mejor, el urucú cuando es mejor triturada, hay una mayor extracción. Ya, entonces, en este caso, estamos analizando el tipo de solvente nomás. Entonces, uno de los factores, ¿no? En este caso que estamos viendo, el tipo de solvente. Nosotros el urucú, cuando han puesto a diferentes solventes, entonces lo que se ha extraído mejor es con acetona. O sea, ahí es donde ha salido con color más tinto, si quieren llamarlo así. Entonces, si lo han puesto en agua, parece que el agua no se pinta de nada. Y si no se pinta de nada, significa que no ha extraído. Entonces yo puedo saber que el colorante, si estoy extrayendo con acetona, más o menos qué polaridad tiene, más o menos unos 20,6 de polaridad tiene el pigmento de ese colorante. Porque con acetona se ha extraído mejor y tampoco con éter de petróleo se ha extraído bien. ¿Ya? Entonces, con eso estuvimos verificando, ¿no? Que el tipo de solvente afecta en la extracción de los compuestos. Ya también, bueno, después han hecho también el tamaño de la partícula, estado de agregación. O sea, nosotros teníamos semillitas de urucú. También podía triturarlo, molderlo. Entonces ahí uno también sabe con cuál se ha extraído mejor. En ese caso se extrae mucho mejor cuando está triturada. Eso es lo que hemos dicho. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, muchas veces mayor es la eficacia de extracción. También es importante la agitación. Bueno, parece que este factor no lo han hecho. Pero no sé si es que no lo han hecho. Pero también es importante para la extracción agitarla. Entonces, la eficacia de extracción es función del equilibrio de saturación del solvente, es decir, nos ayuda a extraer en menor tiempo. Después es importante también la temperatura. Sabemos muy bien que desde química 100 ustedes ven que a mayor temperatura es mayor la solubilidad de las sustancias. ¿Ya? Mayor es la solubilidad de las sustancias. Por lo tanto, igual en este caso, si voy a extraer un compuesto químico, la temperatura es alta, por lo tanto va a extraer mucho mejor. Porque ya decimos que
A mayor temperatura se disuelve más. Pero en este caso no es nomás calentar para extraer sus compuestos químicos, porque no hay que perder, qué sé yo, la mirada de que en lo posible los compuestos químicos no deben calentar. No se olvide. Porque generalmente hay posibilidad de que el principio activo, los compuestos químicos que tiene, se pueden degradar. Por supuesto, eso ya sabemos que a mayor temperatura es mayor la solubilidad de la sustancia, ¿no? Por eso generalmente, como se va a degradar a altas temperaturas, por lo tanto casi siempre se debe extraer a temperatura ambiente. Bueno, el pH también es muy importante en la extracción de los compuestos químicos. Igual se ha hecho la pruebita, ¿no? Por ejemplo, acetona, ¿a qué pH se extrae? No se olviden, ¿no? Puedo ya tener medio ácido, que son pH menores a 7. Puedo tener pH neutro, que es el agua. Y puedo tener pH básicos, que son arriba de 7. Generalmente, ¿a qué pH se extrae mucho mejor el colorante del grupo? ¿Alguien sabe? Ya pues, dígame si en pH básico. la práctica no creo que se han olvidado ya, porque eso entra en el examen. ¿A qué pH se extrae mucho mejor el colorante del urucú? pH pH básico. Ácido básico es neutro. Básico. Básico. En medio básico se extrae mucho mejor. ¿Ya? ¿Y la coca en qué medio se extrae mucho mejor? Hablaremos. Ácido. ¿Básico? Ácido. 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 ¿Y básico también podría ser o no puede ser? Porque ahí en esa práctica a veces no se ve bien, ¿no? Porque para saber si con cuál de los dos métodos se extrae mucho mejor, había que utilizar el reactivo de Mayer. Y con el reactivo de Mayer generalmente lo que uno ve es la turbidez, el precipitado blanco. No sé si eso se han fijado bien, cuando ustedes lo han hecho una gotita, dos gotitas de reactivo Mayer, entonces se vuelve color lechoso. Claro, no así blanquito como nosotros queremos ver como la leche, ¿no? Porque eso es medio verdoso todavía, ¿no? Por la hoja verde que tiene. No vemos así bien blanquito, pero si se vuelve turbio, se vuelve turbio. Entonces, lo que uno tenía que ver es, digamos, entonces la turbidez. ¿Han visto bien claro la turbidez? Bueno, en medio virtual no se ve bien, por si acaso. Generalmente ahora yo les voy a preguntar. No, esto no es fitoquímica, nada por el estilo. Solamente son cosas diarias que nosotros vemos. Las personas que mastican, ¿en qué medio generalmente extraen? Las personas que mastican la coca. En un medio básico, ¿Por qué crees que es básico? porque utilizan el bicarbonato. Ya eso, bicarbonato. Entonces, la cocaína, a partir de la coca, yo puedo extraer en medio básico o también puedo extraer en medio ácido, por si acaso. Ya, generalmente cuando yo utilizo ácido, medio ácido, puedo extraer, se extrae también. Ya, es generalmente los que se dedican a fabricar la cocaína, ya, generalmente utilizan medio ácido. Y después cuando llegamos al método de alcaloides vamos a explicar por qué utilizan medio básico, medio ácido ellos. Y para masticar extraemos en medio básico. Eso les voy a explicar más adelante, ¿no? Cuando lleguemos al tema de los alcaloides. Ya, pero eso sí, nosotros sabemos cuando por ahí se hacen pillar los narcos, los que trafican la droga, generalmente dicen, ¿no? Algunos dicen es cocaína cristalizada. Algunos dicen es un sulfato base de cocaína. Algunas veces dicen clorhidrato base de cocaína. Esos son sales. Son sales. Si dice sulfato base de cocaína, significa que se ha extraído en medio ácido de ácido sulfúrico. Si dice clorhidrato base de cocaína, significa que han extraído en medio básico, en medio ácido,
pero utilizando ácido clorhídrico. Ya, entonces cuando tengo cristalizado, purificado cristalizado, ya no está en forma de sal, y es cocaína pura. Y eso ya es soluble en medio básico. ¿Ya? Entonces con los dos métodos se extrae bien. ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver por qué uno y por qué el otro. Bueno, en el momento que la gente mastica, entonces generalmente utiliza el bico, que lo llama. En realidad es una sal bicarbonato de sodio, que es una sal básica. Entonces, lo basifica, ¿no? La saliva que nosotros tenemos, que debe ser un poco ácido. Entonces, lo hace básico. Entonces, se extrae bien. Bueno, hoy en día se utiliza bicarbonato. Antes utilizaban otra cosa. ¿Alguien sabe qué se utiliza antes de bicarbonato? Se llamaba Legia, si no me equivoco. Legia, o lo llaman también yuxta. No sé en qué yo le conozco como yuxta, ¿no? Yo también, en las dos. Y Es de ceniza, de ceniza con papa. Con ya, papa no es con papa, es con camote, porque es dulce. mi abuelito lo sabía hacer con papa. Pero entonces no sacaba dulce, entonces. Porque Sí. lo que he probado yo alguna vez era dulce. Entonces yo pensaba que hacían con camote. Y creo que hay diferentes maneras de hacerlo. Cuando yo lo veía hacer a él era con ceniza y la ceniza tenía que estar bien seleccionada y lo mezclaba con papa. Yeah. ¿Y por qué utilizan ceniza? Creo que es para que quede así. Hemos avanzado, no se preocupen. Ya hemos avanzado y han dado examen. Así que no me vengan con otra historia. ¿Por qué se utiliza la ceniza? ¿Nadie no lo sabe? En esa pregunta que deben sacar bien, lo voy a poner mal a todos. Y yo no me acuerdo yo haberlo preguntado. Yo había dicho en un análisis de control de calidad de las plantas medicinales, hemos dicho, ¿qué pasa si yo encuentro con alto contenido de cenizas? Dijimos, ¿no? ¿Sí o no? Que tenía tierra la ceniza. Ya, pero ahora, digamos, ¿de qué compuesto químico están formadas las cenizas? Inorgánico. Compuesto mineral. Dígame, a ver. ¿Ya pues? Tenía su propiedad alcalina. ¿Pero por qué? Eso es lo que te estoy Fosfatos. preguntando. ¿Por qué? ¿Qué compuestos químicos tiene? Nitrógeno. No hable ustedes. Fosfato, fosfato. ¿Cloruro? ¿De qué pues? Sí, hace rato hemos dicho, si ustedes se fijan, sí hace rato hemos dicho que utiliza bico. ¿Bico qué es? Es una sal, ¿ya? Es un bicarbonato de sodio. ¿Y qué es lo que le da la alcalinidad? Es el sodio. Y la ceniza que hemos dicho, que ¿de qué está formada? Hemos dicho, son sales de sodio, potasio, eso es lo que hemos dicho. Entonces, en la ceniza están las sales de sodio y potasio, y esos son los que dan la alcalinidad. Eso es solamente una interpolación, o sea, lo mismo que nosotros estamos hablando del bico, que es un sal de sodio, que da la propiedad básica, entonces la ceniza es lo mismo. Con la única diferencia, esas cenizas son residuos de la quema de una planta. Las cenizas, hemos dicho, son sales de sodio y potasio, o que pueden ser cloruro, puede ser sulfato, puede ser fosfatos, o pueden ser silicatos, eso. Pero son sales de sodio y potasio. Y lo que dan la alcalinidad, entonces, en ese yucta que lo llamamos, igual es lo mismo que la cuestión en el bicarbonato es una sal de bicarbonato, ¿no? Mientras que en los otros casos puede ser de sulfato, de fosfato. Pero lo que tiene es sodio y potasio. Y eso es lo que da la propiedad alcalina. ¿Ya? No es difícil solamente hacer una interpolación. Entonces, en la extracción de los compuestos químicos es muy importante el pH. Ya lo hemos hablado mucho ya sobre esto.
Métodos de extracción. De los métodos de extracción, entonces solamente esos son los factores. Y en el examen siempre pregunto también cuáles son los factores que influyen en la extracción de los compuestos. Y siempre pregunto eso. Y a veces, la mayoría siempre pues, responde mal. Más de eso tampoco se puede hacer mucho. A pesar que para este primer parcial han pasado ayudantía por aquí, ayudantía por allá. Todos les han dado ayudantía. Tan de suerte, parece que debería haber todos los años elecciones, ¿no? Porque con estas elecciones todos le ofrecen todo. Método de extracción. ¿Han visto ya sus notas del grupo A? Porque ya está corregido y ya está en la plataforma. Ya, método de extracción. Extracción mecánica. Ya. Bueno, la extracción mecánica en este caso es una extracción mediante prensado. Prensado, ¿no? Pero este método general se utiliza para aquellas drogas que son carnosas. Ya, porque ahí dice carnos como ser los frutos que hemos dicho, frutos, todos referidos con los cítricos, generalmente se exprimen, ¿no? Por eso se llama prensado. O caña de azúcar, que también lo vemos por ahí nosotros, en las molienditas, ¿no? Todo es prensado. Pero ese mecanismo de extracción es solamente para lo que son carnos, que son los jugosos. O las cortezas o los frutos que son jugos. Para eso se utiliza. ¿Ya? Ahí no se utiliza ningún solvente, por si acaso. Solamente hay que exprimirlos. El otro método de extracción con solvente. Se llama extracción también sólido-líquido. En este caso, sólido viene a ser la muestra vegetal, el líquido viene a ser el solvente que voy a utilizar. Entonces, en este caso la extracción se hace por disolución, porque nosotros disolvemos los compuestos químicos con solvente, en este caso el líquido. ¿Ya? Se utiliza, dice, un solvente para hacerlo. Se utiliza el disolvente para hacer o disolver los compuestos químicos que tiene la planta. Entonces, aparte de eso, estos métodos a la vez se clasifican en dos, métodos parciales y métodos exhaustivos. Ya, los métodos de extracción parcial. Parcial significa que no extraen de forma completa. ¿Ya? Medio nomás se extrae. Doctor, disculpe, ¿puede volver a la página anterior? Me va a disculpar. Hay más. Ya. Ya, muchas gracias. Y entonces, primero vamos a ver métodos de extracción parcial. O sea, hemos dicho, como dice, no, son los métodos que extraen en forma incompleta. Pero ya lo repetí. Dentro de esos tenemos el método de maceración. ¿Ya? Macerar no es otra cosa que poner, remojar un día, 2 días, 1 semana, depende. ¿No? Eso. Es la exposición de la muestra vegetal en un determinado solvente. En otras palabras, lo que más entendemos es remojar. Es remojar una planta, cualquier órgano de la planta, en un solvente. ¿Ya? Eso generalmente es remojar, nosotros remojamos a temperatura ambiente, no lo calentamos. Durante un periodo de tiempo, o sea, porque se les he dicho, generalmente puedo tener 1 noche, 2 noches, no sé, 1 semana, depende, meses para hacer los, ¿qué se llama? Los macerados, por ejemplo, para los traguitos, para tomar los bayunos, ¿no? Hacen los macerados, de ahí viene su nombre, ¿no? Los macerados, ¿no? Hacen los macerados de diferentes cosas, hacen de ciruelo, hacen, no sé, ¿hay algún bayuno? A ver, ¿qué más hacen? A ver ahí. Capaz que no hay ningún bayuno. Entonces, ahí entonces se hacen macerados. Generalmente, alguien, a ver, ¿hay algún bayuno? ¿Cómo hacen los macerados? A ver. Lo dejan reposar por un buen tiempo. ¿Qué tiempo? A ver, más o menos. Mientras más tiempo tenga guardado el producto, es más rico. O sea que... Bueno, eso dicen que es más rico, tiene más alcohol. Sí.
Se hace de todo tipo. Hay de quirosina. ¿Lo entierran o lo tienen nomás en un recipiente así tapado? ¿Tapado lo tiene o...? Solo lo tienen en un recipiente tapado, cosa que eso no tiene que taparse por ningún motivo. Y ahí se guarda. Sí, no le tiene que entrar aire porque si no se llena de hongos. No sé. A ver, ya. Bueno, ya por ejemplo, ahí eso es un otro método de extracción, eso hace macerados. Y generalmente, ¿qué se extrae ahí? Pues, ¿alguien me puede decir? ¿Alcohol? Va. ¿Qué utiliza para macerar? Pensaremos. ¿Acaso más bien no lo echan alcohol? Ya pues, alguien ha hecho el macerado que una vez, no sé, hablaremos, hay un membrillo, parece que se llama, ¿no? Hay una plantita, membrillo, no sé. Es que más o menos yo quiero que me describan cómo lo hace, para más o menos hablar de eso. Pero parece que no lo sabe. Ya, pero en este caso entonces, maceración es solamente remojar un tiempo determinado que de vez en cuando entonces puede agitar. Bueno, entonces generalmente nosotros con las plantitas no utilizamos recipientes grandes, ¿no? Generalmente utilizamos así frascos de Nescafé que generalmente no procesamos grandes cantidades. Entonces ahí, por ejemplo, hay unas, ¿ya? Entonces se macera o lo deja en un frasco, se pone la muestra vegetal y ahí se echa el solvente. En este caso, los solventes que hemos utilizado, hemos dicho, podría ser inicialmente, puedo utilizar éter de perol, después etanol, después agua, hemos dicho. Ya, si la planta está seco, si esta muestra vegetal seco, entonces me tengo que utilizar éter de petróleo. Hacerlo escurrir todo el éter de petróleo, o hacer que se evapore, que se seque nuevamente el solvente, puedo echar ahí alcohol ya también. O sea, de la misma muestra vegetal se puede extraer los tres extractos, extracto etéreo, etanólico y acuoso. O sea, no cambiar la muestra vegetal, sino solamente cambiar el tipo de solvente. Ya, entonces, si voy a utilizar éter de petróleo, de esta planta primero voy a extraer los compuestos polares. Ya, eso lo saco y lo tiendo, hago que se evapore el éter de petróleo, después echo etanol, que voy a tener extracto etanol. Eso lo seco otra vez y hago. Entonces voy a tener los tres extractos. Con etanol voy a extraer los compuestos medianamente polares y con agua con extractos, los compuestos polares. ¿Ya? Eso es la maceración. Y eso es lo que hacemos generalmente nosotros en el laboratorio. Hay también remaceración. Remaceración significa macerar varias veces, ¿no? Bueno, nosotros generalmente primero maceramos 2 días, después de esos 2 días, bueno, el extracto lo separo, bueno, la botella sigue quedándose, por decir, si son hojas, sigue quedándose. Si utilizo éter de petróleo, ¿no? Inicialmente pongo las hojas y lo echo encima éter de petróleo. Lo tengo 2 noches, ya. Lo hago escurrir la parte líquida, bueno, y las hojas siguen quedándose en la botella. Ahí entonces tengo que echar otro éter de petróleo. Entonces tengo que tener otros 2 días. Hacerlo escurrir, separar. Otra vez ahí la botella, al frasco sigue quedándose las hojas, hay otro éter de petróleo. A ese ya. O sea, lavar varias veces. Macerar, por decir que cada 2 noches, durante 2 noches o durante una semana, depende. Pero hacer varias, hay que lavar varias veces. A ese se llama remaceración. Tenemos digestión. ¿Ya? Bueno, en este caso la digestión también es una maceración. Pero que la maceración no se olvide que era temperatura ambiente. Ahora, en este caso la digestión es una maceración, pero es a una temperatura ligeramente superior a la de la ambiente. Entre 40 y 50 grados, más o menos como en baño maría. Ya, a eso se llama digestión. Pero casi este método no se utiliza. Después tenemos infusión.
que eso todos sabemos que es infusión, que todos los días uno hace en su casa, haciendo su infusión, que puede ser de manzanilla, o puede ser de té, o paja de cedrón, no sé lo que sea, ¿no? Pero ya lo hemos dicho, no puedo llamar, cuando yo hago una infusión de manzanilla, no puedo decir que me voy a hacer tecito de manzanilla, no puedo decir. Algunos dicen matecito de manzanilla, porque mate es una planta. Entonces, eso no se debe decir, al menos como que ustedes están viendo, no podemos decir eso. Mejor si se pueden decir un extracto, ¿no? Bueno, a pesar de las cosas así de domésticas, tampoco podemos utilizar, digamos, la palabra extracto, ¿no? Dame un extracto de la manzanilla, o dame un extracto de té, tampoco se puede decir. Lo que más estamos más acostumbrados a esa infusión que nosotros tomamos, ponemos el nombre del té, ¿no? Té de manzanilla, té de paja de cedrón, o algunos utilizan mate de manzanilla, pues, pero no es correcto. ¿Ya? Después tenemos el cocimiento, ya el cocimiento ya saben bien que hay que hacerlo hervir, digamos, en un solvente 5 a 10 minutos. Después uno ya toma, ¿no? Entonces, esos son los métodos de extracción parcial, o sea, que no se extrae en forma completa. También hay otro método que es por arrastre con vapor de agua. Bueno, esto es para los aceites esenciales. En este caso, generalmente, consiste en disolver y arrastrar los componentes químicos de una planta o con vapor de agua. En este caso, si ustedes se fijan, para extraer aceites esenciales, hemos dicho, ¿no? Si ustedes se fijan, los aceites con el agua no son solubles, o sea, no se mezclan. Pero sí se mezclan cuando está en estado de vapor, digamos, el agua. Los aceites sí se mezclan. Y eso es lo que se aprovecha para separar. Por eso es, entonces, los aceites puedo separar con vapor de agua. Pero si no estaría en estado de así, en ese estado gaseoso, el agua, entonces generalmente no puede separar. Por eso ese es un método que consiste para extraer aceite esencial. Bueno, esto han visto ustedes en química orgánica, ¿no? Finalmente arman 2 balones, en un balón ponen, no sé, hojas de eucalipto, por decir, en el otro balón lo ponen agua, lo hacen hervir el agua, y hierve a través del tubito, pasa, viene a donde está el eucalipto, entonces como llega vapor de agua, una parte se condensa y la otra parte del vapor sigue siguiendo el camino. Por supuesto, ese vapor que está saliendo, entonces ya arrastra, ya lleva aceite. En el momento que llega al refrigerador, bueno, como se enfría el refrigerador condensador, entonces pues, se separan el aceite con el agua. Entonces, eso es otro. Pero este arrastre con vapor de agua, eso específicamente es para los aceites esenciales. Bueno, esto es otro equipo, ¿no? En este caso, este es un equipo de arrastre con vapor de agua. En vez de utilizar 2 balones, entonces se utiliza un solo plástico. Por decir, aquí más o menos al medio, ya hay una especie de una parrilla. Hay una parrilla, ahí se pone la muestra vegetal, ahí arriba. Y abajo, entonces, si ustedes se fijan, aquí se pone agua. Ahí se pone agua. Hay agua. ¿No? Y aquí arriba, entonces, se pone las hojas. O de lo que uno quiere extraer. ¿No? Entonces se hace hervir, ¿no? Entonces el vapor de agua, entonces sube. Entonces sube el vapor de agua, entonces va arrastrando, ¿no? Los aceites además sube por ahí y llega al condensador. Y aquí se condensa, pues se separa el aceite. En otras palabras, en vez de tener en dos frascos, un solo. Este es más eficiente, funciona mejor esto. ¿Ya?
Entonces son los equipos para extraer los aceites esenciales. ¿Qué ha pasado? Ese era método de extracción parcial. Después tenemos métodos de extracción exhaustiva, donde generalmente se extrae en forma completa. Percolación. ¿Ya? En este caso, percolación, como dice, es un lavado continuo que generalmente se hace a la muestra vegetal. ¿Ya? No sé si es el equipo. Más o menos ese es el equipo. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es un tanque. Aquí está la muestra vegetal. Todo eso es la muestra vegetal. Ya, entonces el solvente viene del tanquecito, ¿no? Aquí está el solvente. Aquí tiene una bombita que bombea el solvente y arriba del tanque hay como una especie, como una ducha, un dispersor. Entonces ese dispersor, ¿qué es lo que hace? Entonces hace caer a toda la área del tanque. Entonces el solvente pasa a través de la muestra vegetal, pasa. Y en ese tiempo que está pasando, entonces lava. En el momento que está lavando, entonces significa que está disolviendo los compuestos químicos. Ya entonces abajo ya sale el extracto. El extracto, eso es lo que sale. Pero este método tiene una gran desventaja. Ahí dice, tiene una desventaja. Se utiliza mucho la cantidad de solventes. O sea, grandes cantidades de solventes se utilizan. Porque con una pasada no se va a disolver, o sea, no va a disolver todos los compuestos químicos. Entonces tiene que pasar harto solvente para extraer, para disolver todos los compuestos químicos. Entonces, esa es la desventaja que tiene este método, casi no se utiliza. ¿Ya? El otro método es el método de Soffler. Bueno, no sé si han visto ya en química, en alguna química. Este es el Soffler. Bueno, ese es el Soffler. No sé si han visto en el laboratorio y de hecho vamos a utilizar. Entonces, generalmente este Soffler, que se supone que tenemos que explicar esto en el laboratorio cómo funciona, pero la cuestión es que ahí aquí se pone la muestra vegetal. Si ustedes se fijan, esto es esta partecita. Esto se llama cuerpo del Soffler. Ahí, si ustedes se fijan, es papel filtro. Se hace un tubito de papel filtro. A ese tubito del papel filtro se pone la muestra vegetal triturada. ¿Ya? Entonces, eso se lleva aquí donde está. Ahí, esto es lo mismo. ¿Ya? Y abajo, si ustedes se fijan, esto es un balón. En este balón se pone el solvente. El solvente, entonces, si usted este es como una cocinilla, fuente de calor. Entonces, el solvente, si ustedes se fijan, se calienta, se evapora y no llega a ese cuerpo, sino sube por este tubito del costado, que ustedes lo ven, por ahí sube el solvente. Y esto es el condensador o un refrigerante. Ahí los vapores de este solvente se condensan. Y en el momento que se condensa, entonces cae encima del cartucho o el tubito de papel filtro que está la noche. Entonces cae ahí el solvente. Entonces eso, el solvente va subiendo y si ustedes se fijan se va a acumular. Ahí entonces hay un tiempo de maceración
Ya, hay un tiempo de maceración. Hay otro tubito aquí al costado, si usted se... al lado izquierdo. Entonces, cuando este líquido llega a ese nivel de ese tubito del costado, entonces automáticamente el equipo absorbe o chupa y cae al balón. ¿Ya? Cae al balón. Y al balón, ¿qué es lo que cae? El solvente más los compuestos químicos que han sido extraídos. ¿Ya? Entonces aquí el solvente otra vez se evapora, otra vez sube, otra vez viene, lo disuelve, otra vez cae. En otras palabras, el solvente es un vehículo que va sin pasajeros y vuelve con pasajeros, se va sin pasajeros y vuelve con pasajeros. Y se va juntando los compuestos químicos extraídos en el vapor. Entonces, esa es la forma como se extrae. ¿Ya? Esa es la forma de extracción, eso es el sople que nosotros llamamos. Ahora, ¿cuándo se utiliza esto? Se conoce como una percolación cíclica, más o menos igual que la anterior, pero el mismo solvente yo puedo utilizar varias veces, porque se utiliza el mismo solvente varias veces. Por eso se utiliza poca cantidad de solvente. O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene este método de extraer? En primer lugar, lo que nosotros generalmente utilizamos poca cantidad de solvente. O sea, el mismo solvente es que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces utilizo poca cantidad de solvente. ¿Ya? Y generalmente cada ida y venida, no sé, por decir 5 minutos tarde. Entonces que 10 veces o 15 veces y vaya, entonces ya tengo extraído. O sea, en 1 hora ya tengo extraído. Entonces se utiliza poco tiempo y poco solvente. ¿Ya? Pero ¿cuál es la desventaja? ¿Ya? La desventaja es que si esto estamos extrayendo a temperatura de ebullición del solvente. Entonces hemos dicho en lo posible los compuestos químicos de la planta no hay que calentarlos. Entonces esa es la desventaja que tiene esto. A pesar de que esto es, si quieren así, es barato porque poca cantidad de solvente, poco tiempo y es eficiente la extracción porque en un ratito va a lavar 10 veces o 15 veces. Por eso es eficiente, se utiliza poco solvente y en poco tiempo. Esas son las ventajas. La desventaja es que puede degradar los compuestos químicos que generalmente son termolables. ¿Ya? Entonces, en este caso, entonces no debo utilizar, generalmente para investigaciones fitoquímicas, no debo utilizar el método de sople, sino debo utilizar maceración. Por más que esto sea más barato, todas cuestiones, pero ya sabemos que puede degradar el principio activo por el efecto térmico. Ahora les voy a preguntar sobre acicultura general. Los compuestos químicos de la manzanilla, ¿será que se descomponen con la temperatura? ¿Qué dicen? A ver. Un razonamiento lógico. No es necesario conocer, estudiar, investigar, ¿no? ¿Están durmiendo? ¿Qué dijo, doctor? ¿Lo puede volver a repetir la pregunta? Y lo que he dicho, los principios activos de la manzanilla, ¿será que no se degradan con la temperatura? No, porque sería más bien lo contrario. ¿Contrario en qué sentido? ¿De dónde saca de que no se degradan? Doctor, yo creo que sí, porque si no me equivoco, a mayor temperatura se acelera el proceso de degradación incluso de la misma planta. Sí. Digamos, Ahora, yo les pregunto, entonces, ¿se degradaría los compuestos químicos de la manzanilla? sí. Si hago una infusión. Se degrada, o sea, sigue teniendo sus compuestos químicos. No creo, porque cuando hacemos infusión de manzanilla, a veces lo tomamos para dolor de estómago y lo hacemos a temperatura elevada y nos calma.
Entonces significa que sus principios activos no se degradan. Entonces, si estoy extrayendo a temperatura alta, temperatura de ebullición del agua, y estoy tomando eso y me está curando, significa que no se degrada. ¿Ya? Entonces, hay principios activos que no son termolables, pero también hay principios activos que pueden ser termolables. O sea, hay algunos con temperatura se degradan, otros no se degradan. En este caso de la manzanilla, no se degrada, porque tenemos la evidencia, tenemos las pruebas. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que yo le hice hervir la manzanilla y me lo tomé, que me estaba doliendo el estómago y ya no me duele. ¿Sí o no? A ver. Más pruebas de eso que quieren, más evidencia de eso que quieren. Está ahí la evidencia. Entonces, generalmente la mayoría de las plantas que nosotros utilizamos haciendo infusión o cocimiento y me cura, que significa sus principios activos no son termolables. ¿Ya? Se mantienen a temperaturas altas. Por supuesto, no todos los principios activos se degradan a temperaturas altas, solamente algunos. Y si nosotros no queremos secar a temperaturas altas, no queremos, solamente es para prevenir nada más, porque estamos haciendo una investigación. ¿No? O sea, yo tengo que asegurarme que mi principio no se está, el compuesto no se está degradándose por el resto de la temperatura, solamente para eso. Pero los principios activos, algunos sí se degradan, otros no se degradan. En el caso, vuelvo a repetir, de la manzanilla no se degrada porque nosotros tenemos todas las evidencias que no se degradan. ¿Ya? Entonces, los sofres generalmente no vienen solitos, viene una batería de sofres, viene un equipo que donde hay 6 sofres por lo menos. Bueno, en eso quedaremos porque ya son las 4. Ya van a ser las 4. ¿Alguna pregunta? No creo que haya preguntas. Tomaré asistencia. Muchos se duermen pues. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta antes de eso? Doctor, ¿y cuándo nos va a decir las notas del examen para el BF? Te voy a dar una pregunta obvia te voy a dar una respuesta obvia a una pregunta obvia. ¿Ya? Te lo voy a mostrar cuando termine de corregir. Yo sé que vas a decir, es obvio, ¿no? Que la nota va a estar contenidas. Entonces, si sabe que voy a mostrar las notas cuando termine, entonces no me pregunten, ¿no? Las preguntas. Mire, yo le iba a traer un macerado de allá de Mayra, ¿no? No le voy a traer. Ya primero traiga, entonces. Ya. Mayrana no hacen. En Mayrana, macerados, ¿de qué hacen vos? A ver, no me acuerdo, pero le voy a traer alguno porque va a ser la fiesta patronal. Pero primero tienes que decir para saber que sos de Mayrana. Me imagino que usted sabe, ¿no? No, es que yo estudié solo un tiempo ahí y entonces viví unos 5 años, pero sí he visto que hacen macerados allá. Ya. Entonces primero trae, después hablaremos. Sin eso Ya. no se puede. Está bien. Doctor, disculpe, en el AF no aparece la nota aún.